a invertir. Que el gobierno también tenga una predisposición a gastar. Sin embargo, a todo esto le afecta los impuestos multiplicados por la producción marginal de consumo. ¿Por qué? Es muy simple. Significa que en teoría, cuanto más presión tributaria haces sobre un pueblo, le quitas las ganas a consumir, lo que afectaría al empresario a invertir. Y el gasto del gobierno, que depende tanto del consumo, tenga que haberse afectado o reducido. Eso es lo que ha sucedido en Argentina. Oye, a la gente le regalaban las cosas, le daban plata. Gente que decía, ¿y usted qué hace? Nada, yo no me dedico a nada. ¿Cómo vive? Me dan un subsidio. Empieza a trabajar, o trabaja, sí me cachalleo. Qué mal. Toda una generación valorada justamente por esta parte del socialismo o el comunismo. Valoraron toda una generación. ¿Recuerdan la historia que les conté la clase pasada de la señora, esta lista que entraba a la tienda? ¿No viste las redes? No. Que decía que ¿dónde están los billetes para aquellas personas que no tienen plata? ¡Wow! O sea que toda empresa está obligada a tener responsabilidad social. Miren, escúchenme una cosa. Si usted tiene ganas de regalar su dinero, está bien, pero nadie puede obligarse a regalar. La responsabilidad social de una persona es activa y voluntaria. Si tú le quieres dar dinero a una persona, le das, porque tú quieres, ¿no? En cierto modo, es parte de una filantropía de los seres humanos. ¿Qué es un filántropo? Un filántropo es una persona que ama a sus semejantes. ¿Me debo entender? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vemos es que justamente, mientras que dejaban a las personas, es lo que hacían los activistas, presionaban la producción a las empresas. ¿Tú crees que la economía funcionaba? Entonces, quedamos en un acuerdo que hay en clase, ¿sí? La presión tributaria no puede ser demasiado fuerte. Y si estamos hablando de economía cerrada, la presión tributaria también mata las ganas de comprar, mata las ganas de invertir, mata evidentemente el gasto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues también tiene que haber cierto grado de equilibrio. Por eso les decía a todos ustedes, cada vez que se crea un impuesto tenemos que hacer un análisis. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los costos? Si vamos a reducir los impuestos también tenemos que hacer un análisis. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los costos que estamos asumiendo? Pero mucho más importante, si empezamos a reducir entonces los impuestos, como economistas tenemos que sentar también reducir ¿qué cosa? El gasto público. Ojo, por si acaso. La fórmula, por si acaso, en la ecuación te puedo dar los datos y que me lo resuelves. ¿Te encuentras acá? Bien, vamos a jugar con él, ¿sí? Vamos a poner una cantidad bien visible. El gasto autónomo, entonces, acá, fíjate, hay una sensibilidad muy pequeña a la tasa de interés. Debe recordar que cuanto más grande sea, evidentemente, más sensible es el inversionista a la tasa de interés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuanto más grande esté, debe ser más sensible. Vamos a poner una cantidad visible. A ver. Empecemos con 10.000 soles. Póngalo usted, 10.000 soles. ¿Qué pasa con el computador? ¿Funciona? ¿Ya? ¿Listo? Tasa de interés. Vamos a poner tasa de interés que sea baja. A ver, vamos a ver. 14%. Perdón, es 0.14. ¿Está bien? Ahí está, apareciendo el resultado. Sí. Voy a retirarla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Una tasa de interés, ¿no? En cuanto al Banco Central de la Reserva, no tiene usted una cosa que es muy interesante, que es el ciclo de producción. Acá voy a ponerlo en una bolita de ahorita. Tasa de interés.
tasa de interés, acá está, moneda de crédito, perdón, no sé si lo van a ver ahí. Tasa de interés, ahí. El Banco Central de Reservas está de acá. ¿Qué dice acá? ¿Qué nos da? A ver, fíjense. ¿Qué nos da? ¿Qué dice ahí? 12, ¿eh? Nosotros vamos a concentrarnos en eso, ¿está bien? ¿Ah? Solamente para que lo veas, no necesitas entrar, pero si quieres ya sabes cómo llegar. ¿Ya? Voy a cambiar acá, por ejemplo, desde el año 2000. Agosto del 2025, sí. Ver el gráfico. Ahí, en la parte de abajo, ahí está. Bueno, ahí. Voy a darles este libro. Nótese por favor acá en el año 2003, ¿sí? La tasa de referencia de la política monetaria 2.75, política que ha sido muy activa para nosotros, ¿sí? Vea usted que hay momentos en que la tasa de referencia de la política monetaria está subiendo. ¿Cuál es el principal motivo para subirla? A ver, señor. Muy bien. Desincentiva. Desincentiva. Sireno. Notamos que lógicamente en los siguientes años las caídas, fíjense el estado Diego, 1.25. ¿Sí? Más interesante es el efecto durante el año 2020, durante la pandemia. Ustedes sabrán que si yo, pues evidentemente, tuvimos una temporada de cuarentena. Miren dónde está. Porcentual, porcentual. 0.25 que se mantuvo durante varios periodos de tiempo. En ese momento yo creía que justamente iba a ocurrir lo que a veces en la teoría económica o la mayor parte de los maestros nos tiene asustar, como lo que a ustedes. Creía que entraríamos en una trampa de la liquidez. Hay unas lecturas que voy a incorporar sobre la trampa de liquidez que es legal. No sé si está en el aula virtual, pero las tengo que poner. Dentro del concepto de la trampa de liquidez, no solamente aprenderse la definición, sino también conocer o entender qué significa la trampa de la destorsión. Leer el caso japonés principalmente. Leer el caso japonés y el caso colombiano en la lectura, ¿ya? Bueno, entré en un pánico porque dije, bueno, estamos tan desesperados que en realidad tendremos que bajar a 0.25%. Pero hay unas cosas que no te explican a veces los maestros, ¿no? Si bien es cierto, hasta aquí te podrías asustar, ¿no? Pero yo, sí, 0.25. Pero espérate, no funciona así como ustedes están explicando. Perdón, y yo les he explicado. Esta tasa de interés de referencia de la política monetaria es la que utiliza el Banco Central de Reserva cuando, evidentemente, los ofertantes de dinero, que en este caso son los intermediarios financieros y los bancos, ¿sí? Necesitan plata para prestar. Tú sabes que el mejor negocio que tiene un banco son las colocaciones de crédito. Cada persona que se le presta se convierte en un depositante inmediato. ¿Está bien? Entonces, acá el chiste de todo esto es que cuando yo necesito plata, estoy en el Scotiabank, estoy en el Interbank, ¿sí? Lo primero que hago es ir a mis colegas. Necesito 50 millones de soles. Quiero colocar 50 millones de soles. En este momento la demanda también está tan brava que necesito plata. Entonces toco la puerta, al BBVA, toco la puerta, evidentemente al banco de crédito. Puedes prestarme. ¿Y ellos qué es lo primero que van a ver? ¿Tu historial? ¿Tu historial de...? No, estamos hablando entre bancos. Exactamente. Se supone que el Banco Central te está prestando ¿a cuánto? 0.25%. ¿Está bien? Entonces eso significa que entre bancos nos tenemos que ayudar, ¿no? Entonces significa que yo te voy a prestar a 0.25 más bajo. Más. ¿Está bien? Entonces yo te presto 0.24, 0.23, tú estás ganando, te estoy haciendo un favor. ¿Sí?
Pero hay veces que la competencia está tan reñida en el mercado financiero, ¿sí?, que te digo, no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aquí vas a recurrir entonces una plata. El Banco Central, el Banco Central de la República. Si yo te presto, ¿cuánto quieres? ¿50 millones o quieres 60? No hay problema. A esa es la tasa a la que te vienes. Pero tú tienes que entender. Toda intermediación financiera, todo banco comercial tiene una gran infraestructura. Para poder hacer llegar un crédito, yo tengo que desarrollar muchas actividades o gestiones administrativas. Tengo que pagar a especialistas legales para que formulen los contratos. Tengo que pagar a especialistas para que hagan una revisión de lo que dijo su oyente, tu historial crediticio, tu comportamiento. Quiero saber qué tan buen pagador o no pagador eres. Quiero saber si además de eso, porque mucha gente piensa que porque tú vas al banco y dices, quiero plata te da. No funciona así. El banco tiene que ver qué te puedo expropiar si es que yo te presto. Además de eso, contrata un seguro para que tú lo pagues. Por si, evidentemente, quieres incurrir en el incumplimiento de tu obligación crediticia. Sin embargo, entonces, esto significa que a pesar de desarrollar una préstamos a escala, pues la cantidad de gente que manejo es bastante grande, sin contar, evidentemente, la seguridad que tengo que tener, la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más grande es una empresa, más costosa es su administración. Entonces, mientras yo me presto 0.25, es lo que ¿a cuánto me lo prestan a mí? Pues ¿a cuánto crees? Dependiendo de usted y su historial crediticio, puede tener una tasa de preferencia o puedo catalogarte como una persona con un riesgo crediticio alto. Entonces, mientras que a algunas personas le puedo prestar, por ejemplo, a 10, 11%, a otras les presto a 180, 100, 80%. Interesante, ¿no? Y ahí no acaba la cosa, porque las tasas cambian también, si son corporaciones, si son medianas empresas, o si son micro, pequeñas empresas. ¿A quién crees que le cobran más? ¿Por qué no les cobran tanto interés a las corporaciones? Porque una corporación no te va a pedir 15.000 soles. Una corporación te pide ¿cuánto? 30, 20 millones. Por eso es que hay una diferencia notable entre las tasas de interés que se cobran, dependiendo del tipo de empresa y dependiendo también del consumidor. Porque pueden ser créditos personales, pueden ser créditos por tarjeta de crédito, pueden ser también créditos hipotecarios, más allá de los 360 días. ¿Me ha entendido? ¿Sí? Por favor, le voy a pedir que usted, como está escuchándome en esta clase, busque la información que acabo de explicar. ¿Ya? Le voy a hacer preguntas en la siguiente clase. Ya no vamos a tener clase, por si acaso. Les pido disculpas, algo de viaje por comisión. ¿Ya? Pero no se preocupen. Les voy a dejar tarea para que ustedes no me olviden. Bien. Muy bien. Acá lo que entonces vamos a tener, evidentemente, vamos a empezar justamente a desarrollar el multiplicador del gasto autónomo y el multiplicador de ¿qué? De la tasa de interés. Cuando estamos viendo el mercado de bienes y servicios, usted notará justamente que la fórmula tiene un signo negativo. Eso significa que el multiplicador del gasto autónomo por el gasto autónomo es afectado definitivamente por el multiplicador de la tasa de interés por la tasa de interés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, vamos entonces. ¿Cómo sería la fórmula? Acá vamos a ver. Igual 1 entre, abro paréntesis, 1 menos C1 menos D sub. ¿Está bien?
cosa importante. Recordar que el multiplicador de la tasa de interés también es la pendiente de la curva IS. Y como es una pendiente, la curva IS, ¿qué tipo de pendiente tiene? Ahí te está diciendo todavía con el signo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces ponemos D sub 2 igual a D sub 2, ¿está bien? Entre 1 menos la propensión marginal a consumir menos la sensibilidad del inversionista a la. ¿Está bien? Multiplicado lógicamente por la tasa de interés. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Obtenemos los resultados? Ahora sí, por favor, chicos, un favor, cierren la ventana, se comentan un minuto de a ver, paréntesis. 1 menos, ¿ya? Propensión marginal a consumir, menos la sensibilidad del inversionista a la venta. ¿Está bien? Cierra paréntesis. Y el de acá, solamente a la ecuación, la misma ecuación, le agregas de sus 2 en numerador. Este. Bien, interesante. ¿Qué es lo primero que notamos? ¿Cuál es la cantidad visible que estamos trabajando acá? ¿Cuánto es el gasto autónomo? 10.000 soles. Oye, y los 10.000 soles, fíjate, con la propensión marginal de 0.54 y con una sensibilidad de los inversionistas por la producción y la renta, acaban de convertir 10.000 miserables soles ¿en cuánto? ¿En cuánto? En millón de soles. Sacamos entonces nuestra primera conclusión. ¿Qué tan importante en una economía es que la gente consuma? Muy importante. ¿Qué tan importante es que los inversionistas sean muy sensibles a la producción de la renta? Juguemos, porque eso se trata justamente. Tenemos modelos para jugar. ¿Sí? Cuando el maestro da un modelo, la idea es probar diferentes tipos de situaciones. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Primera situación, ahí déjala nomás. Ahorita vamos a hacer más de. Vas a seleccionar la parte del triángulo equilátero que está acá. ¿Sí? ¿Está bien? O lo rectangular creo que es. ¿Sí? Copiar. Abre una hoja nueva. Y pegar. ¿Está bien? Aumenta el tamaño. Por si acaso, esto es para que yo te estoy enseñando una cosita y después tú te zambulles en el océano. ¿Está bien? Yo te enseño a dar solamente un par de manotazos y después usted es el que tiene que profundizar en todas las situaciones posibles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahí es donde viene la tarea. ¿Sí? Vamos. Vamos a reducir la proporción marginal a consumir. ¿Está bien? Vamos a hacerla que sea más pequeña en esta situación. Voy a bajarla a un miserable 10%. ¿Está bien? Ya. En esta economía imaginaria, ¿el consumo de cuánto es? 10%. Mira, 10%. Es una ridiculez. Son avaros, son tacaños acá, y duros. ¿Está bien o no? ¿Cuánto ahorran? 90%. ¿Está bien? La sensibilidad. ¿Sí? Vamos a hacer que la sensibilidad del inversionista empiece a activarse. Empiece a ser cada vez más fuerte. Nuestra propensión marginal a consumir, ¿cuánto nos está botando? 0.50. Entonces acá voy a subirle hasta 0.85. ¿Estoy superando el 1%? No. No. Como la ecuación es la misma, ¿sí? Fíjate una cosa. La propensión marginal en este caso es pequeña. ¿Estamos bien?
La sensibilidad del inversionista, eso significa que el inversionista está, como dice, es tan optimista, ¿no? Es tan optimista, ¿no? Dice, a pesar que la gente está como, máchale puche, yo creo en el Perú. ¿Ah? No he cambiado la sensibilidad, por verdad. No le he cambiado. La voy a meter por chiste nada más. ¿Eh? Voy a ponerle 10. ¿Está bien? La sensibilidad es más sensible o no más sensible en inversionista. Es más sensible. Sin embargo, a pesar de que la propensión marginal a consumir ha caído a un nivel muy bajo y la sensibilidad del inversionista a la red se ha incrementado, ¿sí? Fíjate que los 10.000, ¿sí? Ya no son 1.000.000. Esos 10.000 se han transformado en cuánto. ¿Qué conclusiones obtenemos de eso? Piensen antes de responder a la pregunta. Piensen antes de responder. No respondan por el Castillo, sí puedes intervenir. ¿Tienes acá? ¿Ya? ¿Me ocurre? ¿Qué maestro macroeconomía dices tú? Por lo menos de todos entendemos. ¿Cuál es tu maestro macroeconomía? ¿Tú qué maestro macroeconomía? Uno. No lo recuerdo, es memorable. Conmigo van a hacer una cosa como el recuerdo y el trauma. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Dos. El maestro Leo fue como tu maestro, fue mi maestro de crecimiento económico. ¿Cuál? Es la misma. Solamente he copiado el resultado. Lo que quiero saber es qué ha pasado. Quiero que alguien me diga, porque se supone que nosotros tenemos que interpretarla. ¿Alguien me puede decir? Pues estoy preguntando, alguien puede intervenir. No importa si te equivocas, no castigo porque te equivocas. Te enseño. Ok, yo les voy a decir. Como tú puedes notar, evidentemente una economía no puede sobrevivir con solamente la iniciativa de utilizar. Lo que nota usted, evidentemente, es un descontento, o quizás de repente una forma en que percibe el consumidor que no puede gastar demasiado. Yo me podría pensar que si las personas solamente gastan el 10%, es posiblemente que tengan un pánico, que la economía no está muy bien. La sensibilidad sí ha sido, es más alta. Notamos prácticamente el efecto que trae. Fíjate, al subir la sensibilidad fíjate en el multiplicador, la tasa de interés no la cambiamos, sigue siendo 14. O sea, el inversionista fue mucho más sensible. ¿Sí? ¿Por qué podría existir esa sensibilidad? Es demasiado, ¿no? Si la gente no compra, ¿cómo puedo yo estar pensando que voy a tener rentabilidad? Miren acá, miren acá. Acá está la cosa. Acá es como estoy diciendo. Si ha subido la sensibilidad, el inversionista evidentemente está. ¿Por qué es más sensible? Porque puede pensar que no va a ganar lo suficiente para responder a sus compromisos. Entonces, vemos que una economía no puede funcionar, ¿sí? No puede funcionar por el espíritu de emprendedor. ¿Cuánto
fue la propensión marginal a consumir en el ejercicio anterior? 0.54. O sea, la gente tenía una predisposición a comprar mucho más alto, o sea, estaba más predispuesta a hacerlo. ¿Está bien o no? Tenemos una sensibilidad del inversionista a la renta alta, una sensibilidad del inversionista a la tasa de interés también alta, pero no genera producción. ¿El inversionista quiere invertir o no quiere invertir? ¿Le interesa la tasa de interés? Sin embargo, mira lo poco que se genera con esos 10.000. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí es donde nace nuestra idea como economistas. En una economía cerrada, generalmente llamada autárquica. No me miren, apúntenlo. Les voy a soltar tanto conocimiento que van a estar apuntando, tienes que aprender. Si alguien te los está transfiriendo y te lo está haciendo gratis, qué buena gente, tienes que ser el mejor economista. ¿Sí? Autárquica, ¿qué significa? El autosuficiencia. Por eso es que estudiamos la economía cerrada. Si queremos ver si podemos funcionar con lo que tenemos, ¿verdad? Queda bueno, ¿no? La gente no compra, pero los empresarios sí quieren invertir, pero aún así, con esos 10.000 solamente llegamos a ¿cuánto? A 200.000. No es nada del caso anterior. ¿Se dio cuenta? Eso en verdad es de terror. Si estuviéramos en una crisis económica y estuviéramos utilizando el modelo ISBN, está dando pautas de lo que la gente piensa, que en el futuro de macroeconomía 3, si es que usted es masoquista y va a llevar el curso conmigo, vas a aprender sobre las expectativas adaptativas y las expectativas nacionales, cómo afectan al consumo, a la inversión, a la producción. Entonces, para usted en este momento, las expectativas que tienen estas personas en realidad no es la más positiva posible. Pero ¿por qué aún así en esta economía imaginaria los empresarios están tan, o sea, quieren invertir? Pero a pesar de que ellos quieren invertir, la gente no compra. Lo que en realidad evidentemente va a generar una desinversión. Si yo puedo tener todo el espíritu de emprender, pero si la gente no está dispuesta a comprar, olvídate. Esto es una futura crisis, es un cambio en un ciclo económico. Podríamos pasar de un ciclo económico de crecimiento a un ciclo económico de recesión. Y aún peor, si puede extender por varios años, podemos pasar al mediano o a largo plazo, puede ser incluso una depresión. Y te juro que no hay nadie que pueda, que haya dicho, nosotros hemos llegado a salir. Lastimosamente, nuestro peor escenario lo vimos durante la segunda mitad del primer gobierno de García. Aprendimos dos cosas. La primera, cuando García salió a dar su discurso de que quería pagarles a todos los, ¿cómo le podemos decir? Acreedores internacionales. ¿Qué le debemos al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Club? ¡Le debemos a todos! ¿Sí? Pero cuando le salió a la García, el dicho presidente dijo: vamos a pagar a partir de ahora, no vamos a pagar lo que ustedes quieran. Vamos a pagar el 12% del Producto Bruto Interno. En ese momento teníamos una escuela en Latinoamérica que se llamaba la Escuela Económica Estructuralista. Y la mayor parte de estos pensadores no eran ortodoxos, eran heterodoxos. Usted es un economista ortodoxo. ¿Por qué ortodoxo? Porque todos los principios, teorías, axiomas están relacionados lógicamente al análisis histórico-económico, sustentado justamente por una de las más grandes e importantes mentes, Premio Nobel de Economía. ¿Quién es? Douglas Sensible. Entonces, para ese momento, había pensadores argentinos, cubanos, brasileños, ¿no?
trataban justamente de crear una economía utópica donde, sin tener conocimientos científicos, llamaban a la sustitución de importación. Perú, si no tiene científicos, si no tiene tecnología, ¿de dónde diablos iba a crear sustitución a la importación de televisores, coches y demás cosas tecnológicas? Era absurdo. Sonaba muy bonito, pero no se podía hacer. Entonces, en la primera parte del gobierno de García, hasta el año de 1900, hasta el primer trimestre de 1987, según lo que yo recuerdo, ¿sí? Nos bloquearon económicamente. Yo soy gordo ahorita en este momento, yo sé que soy gordo. Cuando yo estaba de 6 o 7 años, 10 años, era un palo de. Y recuerdo que comía siempre pollo frito, papitas fritas, arrocito, y ese era. Y si no me daban eso, Dios mío, reventaba. Mandaba en mi casa con un grito, un llanto y un zapatero. Cuando llegamos después al año 87 y se demostró que la economía, cualquier economía, puede ser sustentada con el gasto, es decir, cuando el primer periodo del primer gobierno de García hasta el primer semestre del año 87, no recuerdo, todo se sustentaba con las reservas internacionales. Nos las gastamos. Históricamente demostramos entonces que un país, a pesar de tener un bloqueo económico, ¿qué significa un bloqueo económico? Que si el país que se atrevía a comercializar con nosotros, cualquier país que se atrevía a comercializar con nosotros, evidentemente también se le hacía un bloqueo. O sea, ningún país comerciaría con nosotros. Perdía ese comercio exterior. Pero te cuento lo que pasó después. Empezó la historia de los 12 discípulos. Debes estudiar historia económica. Alan García, en una desesperación, no solamente creó un tipo de cambio alterno, al que nosotros denominaremos el dólar. El dólar NUC fue creado justamente para poder incentivar la inversión. Era un tipo de cambio especial, esperando que los empresarios se pusieran la mano en el pecho y dijeran, no voy a invertir por el pecho. Pero lo que observamos fue justamente que lo que sucede en toda economía, en toda microeconomía, es que si a mí me vas a dar como empresario un tipo de cambio especial, pues yo voy a comprar la cantidad de dólares. Y lejos de comprar o invertir, como la economía ya está fregada y solamente se sustenta del gasto del gobierno, claro que sí, lo saco del país o me empiezo a comprar casas o camionetas. O sea, hago la tontería más grande que hacen todos. No tienes que comer, tienes que comer empresa, te pones a gastar la plata en cosas que en realidad no te van. Puede ser que la vida es así, puede ser que la vida es así. Pero la vida también te la puede quitar si es que eventualmente no pagas lo que necesitas por premio. Pero vayamos a eso. Creo esto se puso a hablar con los capitanes de la industria peruana. Le dijo, señores, por favor, su apoyo. Claro que como estamos en un gobierno con un bloqueo económico y como este señor se denominó en ese momento el caballo loco, se le puso una chapa, la de hecho, esa tontería. Los empresarios, ¿qué cosa crees que le dijeron? Sí, claro, sí. No te preocupes, te vamos a apoyar. ¿Y saben qué pasó? La mayor parte de las personas tenían su dinero ahorrado. En ese tiempo, como ya teníamos el bloqueo económico, ya existía ese tipo de cambio especial, generó la desvalorización de la moneda de la mayor parte de las personas para proteger su riqueza. ¿Qué es lo que hacen? Exactamente. Crearon una cuenta de ahorro. Por suerte, mi padre y mi madre, no sé, la divina iluminación, y sacaron toda su plata de los bancos. Y fíjate, supimos el primer país financiero. Así que a la García no se le ocurrió para mejorar la economía que se cerraba. Ah, no fue solamente eso. El Banco Central de la Reserva también cambió la autonomía. Le hicieron fabricar
o hacer o crear emisión inorgánica. Aunque el país no produce, no importa. Podemos crear o bajar la tasa de interés para incentivar la inversión imprimiendo el dinero. Y hasta ahí habíamos cometido, creo que, una serie de errores. Gracias a la escuela estructural. Para terminar la historia, mira, nosotros tenemos de Inca y de Mandinga. Hay nadie acá que diga soy blanco, y soy criollo, que soy español, y lo que tú quieras. ¿Ya? Pero cuando las papas queman, acá comieron lo que pues. La quinoa era utilizada en ese momento para solamente alimentar pollos que empezamos a consumir, porque era uno de los productos que más se producen. La coliflor, wow, no sé cuántas veces he comido coliflor a rebozar, creo que una semana entera, comí hasta 2 semanas enteras y era el único alimento que teníamos. Es decir, lo que llegaba al mercado es lo único que comíamos. Y no es mentira. Mucha gente, lejos de llevar los alimentos en la canasta, los llevaba en la ropa, porque tenía miedo que le robaran. No es mentira. El dinero cada vez perdía más valor. Si mi padre me quería llevar a su pueblito marrano, no nos cobraban al subir el bus, nos cobraban al bajar el bus. Aprendí a comer sopa de habas en todas las formas. La caigua es tan rica, pero ya cuando la comes todos los días te resulta. Frijoles, échale. Frijoles, no me gustan los frijoles. Aprendí a comer frijoles. Cada producto antiguo lo aprendí a comer y a querer demasiado. Lo extraño, lo añoro. El oyuco, por ejemplo. Comíamos oyuco una semana. A veces nos servía mi abuela, nos servía quinoa. Ese era el plato de lujo, ¿eh? Era mi quinoa. Con un pedacito de pollo. Piernita, todavía, calata. Un poquito de arroz, unos cuantos trocitos de rabo. Y para mí ese era un manjar. Cuando empezamos a vivir todo eso, fue justamente durante el segundo periodo de gobierno, o sea, desde el segundo semestre del año 87 hasta que se toma. Y aún así, cuando entro a ser reelegido presidente, bueno, la historia termina con que evidentemente, si tú te das cuenta, la propensión marginal a consumir es tan pequeña. Sí es posible sustentarlo a través de las colombianas, lo que nos enseñó la historia económica y lo demostramos en Perú. Por acaso, eso de la hiperinflación se fabricó acá en Perú. No fue invento en ninguna parte del mundo. Eso lo fabricamos acá. Incluso lo llamamos paquetazos. Porque cada día subían los precios de los alimentos en Perú. ¿Sí? Muy bien. De todo esto, entonces vemos que una economía sin no consumo evidentemente está en un ciclo de, ¿cómo lo habíamos denominado? Recesión. En nuestro país, durante los años hasta terminar con el gobierno de Alan García, entramos en un ciclo económico de depresión. Ya con el grado de gracias a que se nos recomendó volver a pagar los acreedores, recibimos la ayuda justamente de estudiantes del MIT y creamos un modelo econométrico para poder levantar la economía. Implicaba, lógicamente, el recorte del gasto de gobierno. Así que también se vendieron muchas empresas estratégicas e importantes. Una de las que yo creo y considero que no se debieron haber vendido fueron los negocios expendedores de combustible. En la memoria del 2018 del Banco Central de Reserva, que exijo que lea, anoten una parte importante. Nosotros tenemos un fondo destinado al control justamente de los precios de los combustibles. Averigüen cuál es. Pregunta de examen. ¿Y por qué es importante este fondo? Porque si nosotros hubiéramos tenido las empresas de combustible,
¿sí? Si las empresas distribuidoras de combustible fueran nacionales, aparte de tener una política monetaria que justamente está manejada un tipo de cambio estrictamente fijo para poder controlar la tasa de interés, poder controlar la inflación, podríamos también controlar lógicamente el precio del combustible. ¿Saben lo que pasa con ese fondo dedicado al control del precio del combustible? Lo que hacen las personas cuando reciben, los empresarios cuando reciben ese subsidio, te dicen, ups, ya compré el combustible, lo voy a aplicar para el siguiente, hasta cuando se me acabe el combustible, voy a aplicar el siguiente periodo. Por eso es que cuando nosotros le damos el subsidio, el efecto no es inmediato. Si lo hiciéramos como en Colombia, tendríamos otra herramienta para el control de la inflación. ¿Por qué? Porque el combustible también es uno de los grandes agravantes y aceleradores de los precios por el tipo de transporte que tenemos en el país. Y debido justamente a que existe un monopolio con respecto a la gasolina, pues evidentemente el país tomó otra, vamos a decir, ruta, ¿no? ¿Cómo se llama? De búsqueda de, ¿cómo se dice? Energía, ¿no? Ahora tenemos el GNB. Ahora extrañamente, que vendemos más, que hay más carros, empieza a subir. Y nadie controla eso. ¿Qué te parece? En este país vivimos. Es triste como economista saber todo esto y tener que ver a tantos idiotas manejando el país. Estudio, estudio. La economía es la madre de todos los negocios. A donde quieras ir, gestión pública, privada, quieres ser investigador. La economía es lo mejor que me ha pasado. ¿Sí? Pero tienes que ir. ¿Está bien? Bien, vamos a cambiar entonces la situación. Vamos a ver qué sucede en un escenario similar. ¿Sí? Otra vez abrimos una hoja más. ¿Ya? Y vamos a cambiar las condiciones, ¿sí? Esta vez vamos a irnos por el todo. ¿Está bien? Acá en la guía anterior, como hemos copiado, vimos que la proporción marginal a consumir fue de 0.1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Voy a ponerlo en 0.8. ¿Está bien? ¿Está bien? 80% al consumo, 20% al ahorro. ¿Ya? La sensibilidad la dejo ahí. Ah, no, tenemos que cambiarla porque esta ley cumpliendo con la proporción marginal. Fíjate que está superando 1.65, ¿no? ¿Qué significa que una economía empiece a tener, ¿cómo se llama? Un producto interno negativo? A ver. No. ¿Qué significa? ¿Endeudamiento? ¿Es en serio? Estamos en déficit. Muy bien. Amplia tu respuesta. ¿Cómo así? Voy a interpretar, es muy amplio. Cuando el PBI es menor a 1. No. No, cuando es negativo, a menor a 0. No. 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 La producción se está contrayendo. ¿Por qué? ¿Se está contrayendo? No, no creo. Estamos superando. Hay una propensión marginal a consumir alta y una necesidad de inversión a la inversión. Perdón, una necesidad de inversión a la renta alta. Pero ¿por qué nos está votando en negativo? ¿Qué tipo de economía tenemos? ¿Dónde la hablamos? Ahora. Si la gente está tan dispuesta a consumir y tanta sensibilidad de inversión a la renta, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Se está gastando más del que ahora. No. ¿Se contrae? No te confundas por esto, la propensión marginal a gasto. Se está produciendo más de lo que se demanda. Al revés. Un aumento de la
dólares está produciendo. Estamos en corto plazo, no metas de materia. ¿Ya? Entonces, Los precios suben. Los precios aumentan. La demanda individual al oferta del número. ¿ya? Entonces, ¿estás correcto? ¿Está bien? ¿Qué te pasa? Los precios aumentan. Hay escasez. El país, evidentemente, Precisamente. demanda más de lo que realmente puede producir. Como demanda más de lo que puede producir, Los precios suben. esa cantidad negativa estaría exigiendo inmediatamente, ¿qué cosa? La importación. Ah. Exige importación. Por eso, la teoría económica, cuando vemos la ISM cerrada, notamos que evidentemente, mientras que el país mantenga el equilibrio entre el consumo y la sensibilidad de la inversión con respecto a la renta, pues no hay ningún problema. Pero si el país empieza a seguir demandando, evidentemente, y la economía no crece, es decir, la capacidad instalada no crece, entonces vamos a requerir importación. Hemos superado nuestra frontera de posibilidades de producción. Muy bien. ¿Tu apellido es? Bien. Ya le dije. ¿Te ha entendido? Pero interesante. Por eso siempre se hablaba del balance entre la operación marginal a consumir y justamente qué cosa. Y la sensibilidad del inversionista. Por eso es que la propensión marginal a consumir no puede ser. Claro, la propensión marginal a gastar no puede ser. ¿Ya? Lo dejo ahí como ejemplo, nada más, me parece que lo dejamos ahí. Voy a tener que explicarme más. Vamos a copiarlo, hacemos una hoja nueva y después vamos a empezar a hacer. Bueno, vamos a bajar un poco la sensibilidad hasta que ya articule. Vamos a bajarlo en 0.65, 0.25. No, 0.15. Voy a meterle más. 0.15. ¿Cuánto estamos? La proporción original a gastar. 0. Estamos al tope. Sin embargo, en esta situación, ¿sí? Es la gente la que quiere consumir y la sensibilidad del inversionista a la renta como que es un poco más miedosa, ¿no? Más precavida, ¿no? Los 10.000, fíjate, otra vez responden de esta manera, fíjate, mira, los 10.000, los miserables 10.000, ¿sí? Se convirtieron en lo que nos lleva entonces a entender esta situación. Si el país está dispuesto a consumir, a pesar de que la sensibilidad del emprendedor sea muy pequeña, impulsa la economía. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Entonces, llegamos a una conclusión muy interesante. Como economistas necesitamos que la gente siga consumiendo. Y necesitamos seguir impulsando, lógicamente, la inversión. ¿Estamos bien? Muy bien. Tomando este modelo, ¿sí? Vamos a jugar con el siguiente. ¿Sí? Vámonos un poquito más abajo. En la parte final te pongo ahí justamente, vamos a empezar a partir de esta ejercicio. Te pongo estos no es, o sea, esto que se está agregando de ¿no? Del multiplicador de la tasa de interés, ¿sí? A pesar de que se ha generado 1.000.000, ¿sí? Producto del multiplicador y gasto autónomo, vemos que hay un freno por parte de la tasa de interés, hay un freno por parte de la sensibilidad del inversionista a la tasa de interés. ¿Lo estamos viendo ahí? ¿Sí? Vemos que el millón al final termina convirtiéndose ¿cuánto? 999.860. Que vendría a ser el valor económico de los bienes y servicios producidos dentro del país. ¿Bien? Ya. En la parte de abajo, no sé si les estará apareciendo. Acá.
pendiente de la curva Y, ¿está bien? ¿Sí? Te dicen, oye, la pendiente de la curva Y, ¿cuál es? Te la pongo acá, la señalo acá, aparece acá. ¿Lo ve usted? ¿Sí? Esta misma, ¿qué crees que es? Lo voy a subir un poquito, disculpe. ¿Lo vea? ¿Está viendo usted? Creo que estoy equivocado ahí. A ver, por favor, revisen ahí solo el me he equivocado, creo que acá en el multiplicador de la tasa de interés, no creo que me he equivocado. 1 menos, ay caramba, sí, menos la C1 menos la D sub 1. ¿Está correcto? Así es, ¿no? ¿Sí o no? ¿O tiene material ahí? ¿Dice sí o no? Ya. Claro, porque quiere mucho de este de acá. A mí, mira, este de acá. ¿Sí está bien? Me confío en el bueno. Ay. Sí, claro. Así debería ser. En el libro es igual. No me he equivocado. ¿Lo ve? ¿Ahí lo ve? ¿Sí? Ya. Listo, continuamos. Vamos a construir la curva Y. ¿Está bien? Vamos a construir la curva Y. Entonces, para este lado vamos a pasar, fíjate si lo vamos a trabajar, vamos a pasar producto bruto interno, lo voy a sacar de acá. ¿Sí? Fíjate acá, ¿de dónde lo estoy sacando? ¿Está bien? Un momento. ¿Ya? Enter. Y por acá voy a poner qué cosa? La tasa de interés. Acá está, ¿lo ve? Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, recordar que se supone que la curva Y y la curva Y entra en equilibrio. ¿Estamos bien? Seguro que hemos hallado para una tasa de interés del 0.14, escúchenme bien, llegamos a un nivel de producción de ¿cuánto? De 999.860. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá vamos a seleccionar 5 lugares. ¿Está bien? No, voy a hacerlo con más si ustedes desean, no tengo ningún problema. Yo lo hago con 5. Cada uno hace como le da la gana. ¿Está bien? Perfecto. La curva Y. La curva Y. ¿Cuáles son las dimensiones de la curva Y? Tasa de interés. Hasta este momento seguimos haciendo la operación de la tasa real. ¿Y qué más? Producción. ¿Cierto? ¿Cómo la aprendí entonces? Siempre nos la pintan así. ¿Cierto? Así, ¿no? En realidad puede tomar diferentes formas. Esta puede ser. Bueno. Entonces notarás que voy a repetirte, para 0.14 puedo generar una producción de 989. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si la pendiente es negativa, la producción, ¿sí? ¿Qué significa? Que la producción tiene que incrementarse cada vez que la tasa de interés disminuye. No, ya. La producción se reduce cada vez que la tasa de interés entonces vamos a tomas entonces los 999 y los divides entre 5 partes iguales. ¿Estamos de acuerdo? Igualmente, el 0.14 lo seleccionas y lo divides entre 5 partes iguales. ¿Estamos bien? Muy bien, decimos entonces, si la tasa de interés se reduce, ¿la producción aumenta o disminuye? Entonces acá hacemos esto, mira, igual 0.14 menos 0.028 fijo F4, ¿sí? Y le pongo Enter. ¿Está bien? ¿Me está siguiendo? ¿Sí?
Entonces tomo los 999,860 y le sumo 299,972. Lo fijo con F4 otra vez. ¿Está bien? ¿Sí? O dígame sí o no. A ver, vamos por otro lado, otra vez. Miércoles. Yo voy a hacer en línea con el profesor de macroeconomía aún, ¿ya? Tienen que decirme dónde vive, quién vive para matarlo, de verdad. Cuando la producción se incrementa en la curva Y, la tasa de interés debe subir o debe bajar. Porque estaría impulsando la inversión, lo que impulsa evidentemente la producción. Pero la inversión está impulsada ¿por qué? Por el consumo. Es una serie de causa y efecto. Esa es la parte de la prospección que tenemos que tener en este momento. Entonces, eso significa que en este gráfico, si nosotros reducimos la tasa de interés, la producción tiene que incrementarse o tiene que disminuir. Aumenta. Si ese es el equilibrio, entonces cuando aumenta la tasa de interés, la producción se reduce o se incrementa. Se reduce. Eso es lo que tienen que hacer. Nada más. ¿Me interesa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a construir? ¿Qué tipo de gráficos utilizamos para analizar esto? ¿Qué gráfico estamos relacionando acá? ¿Es un gráfico de Disper? Vamos. Entonces mira, fíjate. Vamos a seleccionar un espacio vacío, ¿está bien? Un espacio vacío. ¿Ya? Recuerda, no te lo voy a hacer todo el trabajo, lo que depende de cada uno por si acaso. Esta es la chamba que vas a hacer, ¿sí? Vas a explorar diferentes escenarios. En la pregunta no está, profe, ¿cuántos debo hacer? En la pregunta como investigador es, ¿cuántos escenarios posibles tú con tu imaginación quieres explorar? La segunda parte es el análisis de estas curvas. Yo te voy a enseñar a crearlas, tanto la ISM como la EM. Y también te voy a enseñar a, ¿qué cosa? A que se encuentre en equilibrio, ¿sí? Pero a partir de eso, entonces significa que tú ya empiezas a chambear. Piensa que es un trabajo que te dejan en el banco o en una institución pública y que obligatoriamente te están diciendo hoy utiliza modelo ISLM, ¿ya? Entonces vas a tratar de analizar los escenarios. Quiero conocer tus opiniones sobre ello. Ahora, vamos al punto. Una de las cosas que más detesto es que si yo digo que el trabajo sea independiente, no puede haber cosas. Cuidado de estar pasando el trabajo a tu compañero o a tu compañera. Porque la idea no es que vengas acá sin marcos, ¿sí? A divertirte. Yo estoy en contra, en realidad, de, por si acaso ya lo dije, de esos exámenes, ¿sí? En las que la persona no hace nada durante 4 meses y todavía se le da la oportunidad de dar un examen para pasar el curso. Eso es terrible. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo me saco la mugre durante 4 meses y otra persona se saca un 15, ya me fregué. Yo, como muchos profesores, estamos en desacuerdo que la calidad de la educación universitaria tiene que ser la más alta. Y por tanto, entonces todos tienen que tener proyección e investigación. No puedo concebir a un alumno definitivamente que no sepa investigar. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Es una advertencia. Si yo encuentro 2 trabajos similares, así tú le arregles lo que tú quieras, no puede existir similitud. Castigo a la persona que le ha prestado o le ha pasado el trabajo y a la persona que lo copió. Recuerden que cada uno de los trabajos no necesito revisarlos. Solamente les digo que los presenten. Y en la siguiente clase yo les voy a tomar un examen oral de cómo lo hiciste. ¿Qué fue lo que pensaste?
con tu trabajo, la primera pregunta que yo me hago es, ¿cómo hiciste el trabajo si no sabes lo que estás haciendo? Y te censuro, por si acaso. A partir de ahí te agarro cólera y sencillamente mejor ya te da y de baja el curso. ¿Me deja entender? Miren que hasta este momento no tener los conceptos básicos de macroeconomía ya es gravísimo. Ya es muy grave. Yo como profesional estaría asustado. Estaría muy asustado. ¿Cómo puedes interpretar las diferentes otras especialidades si no tienes una base teórica? Afuera deben haber muchos copiones, deben haber muchas personas raras y todo lo demás, pero cuando una persona sabe y se presenta un trabajo, ¿sí? Esa persona tiene la actitud y el desafío y responde a los trabajos. ¿Tú crees que yo pude conseguir trabajos sin estudiar? ¿Qué acabo de decir hace un momento? Sufro de dislexia. ¿Tú sabes lo difícil? ¿Sabes lo peor que le puede suceder a un estudiante cuando tiene dislexia? Todo lo ves al revés. Qué difícil se hace entenderlo. Que allá hay demasiado bullying. Allá o eres o no eres. ¿Me han comprendido? Entonces, ustedes van a realizar, ya tenemos los análisis, ya tienes 4 hojas, ahí tienes para hacer, puedes seguir haciendo más. Me gustaría que explores, porque para eso está el ejercicio, para que explores, para que puedas entender diferentes situaciones, qué soluciones puedes presentar. ¿Está bien? No pueden haber dos trabajos similares, por favor, no lo hagan. Si no, mejor, ¿sabes qué? Han de estudiar con otro profesor. Te va a ir muy mal conmigo, de verdad, te lo digo. Yo me tomo muy en serio con eso. Y sí, la mayor parte de las personas, cuando ya vieron que ya llegaron al límite conmigo, no llegan a llevar macroeconomía. No lo llevan. Pero los que sí llevan, no solamente la 1, la 2 y la 3, ¿vieras qué clase de estudiantes son? ¿Qué puesto de trabajo tienen también? Vale. Bueno, entre acá solamente lo divide entre 5 partes iguales. Para poder construir tu modelo, lo que tienes que hacer es crear la base de datos, que eso no tenemos. Entonces, claro, como sacamos en el equilibrio con 0.14 y con el análisis que desarrollamos, lo pusimos como el punto de equilibrio. ¿Está bien? Mira, fíjate acá. Entonces, a partir de aquí empecé a construir una base de datos donde la producción disminuiría a medida que la tasa de interés se reduce. No, aumenta. Claro, a ver, se reduce. No, pues, al revés debería ser. La producción debería aumentar al revés, esta vez sin interés. Al revés. Acá debería ser aumentar, ¿cierto? Casi. Entonces, nadie me dice nada. Acá lo ponemos por más. Sí, puede ser. Solamente cambia de símbolo. Ahora sí. ¿El símbolo de dónde? No tiene que ver. Siéntate acá, señor. ¿Cuántos puntos ya lleva esta clase? Es un símbolo de dónde. Ajá. Eso ya. Sería para una. 4. Eran dos. ¿Ah? Eran dos. Tenía 2. 2 más. Ya tenemos entonces el modelo, ¿no? Perfecto, gracias a la corrección que me hizo su compañero, vamos a construir entonces el modelo ISLM. Nos vamos a la parte inferior. He corregido la prueba del ya. No, quítale 2 puntos, quítale 2 puntos. Porque en realidad no, porque había visto la curva LM, había visto la curva de esto. Déjale 2 puntos, pero ya dale un 3 puntos. He hecho ver mi curva. Listo. Vamos, insertar. ¿Sí? Vamos a donde dice acá en la parte de gráficos. Apúrense, chicos, no nos queda mucho tiempo.
Donde dice gráficos, vayan a la gráfico de dispersión, que es este de acá. ¿Sí? Gráfico de dispersión. ¿Está bien? Muy bien. Entonces seleccionamos el gráfico de dispersión, este que dice de líneas, ¿cómo dice? De líneas suavizadas. ¿Lo voy a aumentar? Debería de grabar todo lo que ¿Ahí lo ven? Listo. ¿Sí? De líneas suavizadas. ¿Está bien? Es el segundo gráfico. ¿Ya? Todo. Muy bien, dispersión, de líneas suavizadas. Esto lo voy a bajar un poquito. Activa el micro para escuchar. Y acá es donde vamos a empezar. Donde podemos seleccionar datos, ¿sí? Agregar. Nombre de la serie. Por eso es importante este gráfico, porque tiene qué valores. Te pide el nombre de la serie, que sería la curva IS, y te pide los valores de la serie X y la serie Y. Los valores de la serie X, los valores de la serie. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos, acá donde dice nombre, pinchas en el botón de la flecha hacia arriba. Creo que acá está curva IS, ahí está. Nombre de la serie X, baje hasta donde hemos construido la tabla. La serie X, ¿cuál vendría a ser? La de la product. Y la serie Y, la de la clase de IT. ¿Ya? Entonces seleccionamos solamente la producción. Y acá seleccionamos. Tengan cuidado, hay un en la serie Y hay un valor de 1 encerrado en llaves. Ten cuidado. Si no seleccionas o pinchas o no lo borras todo, te va a dar un error. ¿Está bien? Entonces, muy bien, acá le damos, pinche. Ahí está. Listo, se acabó. Ah, acá deben poner agregar, modificar. Le ponemos siempre, allá le puso, ¿no? Mejor lo voy a poner con nombre. Le pones, debe poner así, ¿no? Curva IST1, tiempo 1. Curva IS tiempo 1. ¿Ya? Aceptamos y vamos a ver la gráfica que nos ha resuelto. Ahí está. ¿Quieres mejorarla? Podemos reducir la tasa de desnotado. Esto es el problema. Se nota que hay un conflicto acá en la gráfica, ¿no es cierto? Entonces vamos a corregir esto. Pinchamos 2 veces sobre esto y vemos qué valores está utilizando, ¿no? Está utilizando como valores principales 200.000 y secundarias 400.000. Los límites están entre 1 y 1 millón, creo que algo así. Vamos a ver cómo lo vamos a arreglar esto. ¿Ya? Los máximos y mínimos, olvídate, son las unidades, o sea, la división de las unidades, ¿no? ¿Ya? Un ratito, ahí vamos a ver, quiero acordarme de esto. Estaré en 500.000 acá. Entre los mínimos, no sea 0, sino 500.000. ¿Está bien? Y el máximo puede llegar a 1,5 millones, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahora, la división es de 200.000. Entonces tenemos como principales 200.000, secundarias 400.000. Entonces ahí es donde vamos a ver las principales. Está seleccionando 200.000, pero es lo correcto. No lo veo más. Vamos a ver si lo cambio o no lo cambio. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, está más bonito. ¿Está bien? ¿Sí? Cuando construyan su tablita, ¿sí? Considerando definitivamente el valor mínimo, perdón, el valor mínimo y el valor máximo, ¿no? Del producto interno. En cuanto a las tasas de interés, no hay ningún problema porque sí las ha separado bien. El problema del conflicto justamente eran los valores que aparecían acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a mirar la gráfica de curva IST1, ¿sí? Vamos entonces con la siguiente. Uno de los principales problemas de la curva LM es que también trabaja en las mismas dimensiones, producción y tasa de interés, pero la pendiente aquí es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los valores dentro de esta ecuación, ¿sí? Los valores dentro de esta ecuación nos piden evidentemente qué significa esto. Cuando vemos el símbolo de money sobre precio. A ver, ¿qué me dicen? Sí, casi. Masa monetaria real o dinero real, ¿no? En realidad nosotros tenemos que saber la idea principal del equilibrio es cuánto dinero se necesita según lo que se tiene como precios en la economía, ¿no? En el modelo asumimos que los precios de la economía son constantes, ¿sí? Pero en realidad eso no es cierto. Pero nos avisa que en el corto
plazo es muy importante, ¿qué cosa? Para mantener la capacidad de consumo. La estabilidad de precios. Necesitamos controlar la inflación. ¿Sí? En nuestro país, el control de la inflación tiene parámetros. ¿Hasta cuánto se acepta según el Banco Central de Reserva? 3%. Es una regla general para todos los países que quieren mantener, evidentemente, el crecimiento económico. Tienes que controlar entre la barrera máxima del 3%. Sin embargo, históricamente, nosotros no hemos cumplido a veces esa regla. Ha sido que, evidentemente, el crecimiento económico ha sido tan fuerte en algunos años que hemos superado la barrera del 2%. Y la tasa de inflación, evidentemente, superó la barrera del 2%. Hemos llegado a 4%, 4 y tanto por ciento, ¿no? Pero después del hemos regulado. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a suponer, ahí voy a presentar el P2, vamos a suponer que el dinero real es el que necesitamos. ¿Cuánto fue lo que hemos estimado? 999.860. ¿Estamos bien? Perfecto. Aparecen dos variables, ¿sí? La F1 es conocida como la sensibilidad del dinero real, ¿a qué? A la renta o a la producción. O sea, nos interesa saber, y esto viene acá, una cosa interesante de la teoría monetaria, ¿sí? Que nosotros tenemos que saber controlar, ¿sí?, la cantidad de dinero que ofertamos en la economía, que tiene que estar relacionada a qué cosa? A la producción. ¿Sí? Pero hay un problema que nos ha enseñado la teoría económica, ¿sí? Que como existen personas que consumen y ahorran dinero, entonces eso significa que no podemos con exactitud. Mira, a pesar de que estamos en el siglo XXI, no podemos saber con exactitud cuánto vendría a ser la demanda. ¿Por qué no podemos saber con exactitud la demanda monetaria? Por un sencillo problema, ¿sí? La teoría explica que, evidentemente, la demanda monetaria se supone que es el dinero que necesitan las personas para comprar bienes y servicios. Tienen varias opciones, ¿no? La primera, currency, que es el efectivo, ¿sí? La gente, ¿para qué quiere plata? Necesitan plata para comprar bienes y servicios. Pero hay gente que tiene excedentes, o sea, hay gente que gana plata. Así que sencillamente también tiene la capacidad de ¿qué? De ahorrar. Entonces significa que parte de ese dinero pasa a depósitos a la... ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Me sigue? Sí. Sin embargo, la teoría también dice, oye, pero no todas las personas, ¿sí?, si tienen excedente de dinero, ahorran de manera pasiva, ¿no? Hay algunos que tienen cultura financiera, o sea, tienen la capacidad de hacer inversiones en diferentes, ¿qué cosa? Activos financieros internacionales. Sin embargo, en la teoría, para simplificar todos estos activos que podrían hacer, solamente nos presentan una opción para que sea mucho más sencillo de responder. ¿Y qué activo financiero internacional presentan acá en la teoría? Justamente en el libro de la chat aparece lo que vendrían a ser los llamados, ¿sí? Estos bonos soberanos tienen una rentabilidad. Sin embargo, muchos de mis estudiantes piensan que es la tasa de interés que pagan los bonos, cosa que no se llama así. Los bonos soberanos pagan lo que se llama ¿qué dice ahí? Cupón porcentual. Lo que no entienden bien mis estudiantes, como me ha sucedido a mí, como no tienes un buen maestro, es que generalmente las personas lo que están haciendo, están midiendo la tasa de interés nominal pasiva versus el cupón porcentual, que es la rentabilidad de los bonos.
Una parte interesante de la teoría nos dice que como son activos financieros internacionales, los bonos soberanos solamente le emiten a aquellos países que evidentemente tienen una clasificación riesgo país muy buena. En el caso de nuestro país, nuestra clasificación es esta. Sí, por si acaso, éramos AAA. Lastimosamente Castillo y Medina nos han jodido la vida. Y estamos acá. Más de inseguridad ciudadana. ¿Sí? Así que a pesar de tener esta clasificación, todavía podemos emitir bonos. Hay confianza en nosotros. Competimos con los colombianos, con los chilenos, con los brasileños, con la Reserva Federal Americana, con los bancos centrales alemanes. Imagínate, ¿no? Entonces, en la economía, desde el punto de vista de la teoría monetaria, dicen, las personas que lo que hacen un análisis comparativo de cuánto me pagan, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje que paga la tasa de interés nominal pasiva por ahorrar? He dicho sea de paso, creo que en nuestro país creo que el más interesante, creo que es entre el 6 y el 8%. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Eso dependiendo de la cantidad de dinero que ahorras, lógicamente. O sea, no te emociones. ¿Sí? Es la más interesante, pero puede que te engañen. ¿Ya? Te dicen 6, 8%, no te dicen por qué. ¿Ya? Puede ser una mala calificación a la SBS. No creo en eso. A mí creo que hay una competencia por la cantidad de ahorro privado. O sea, se ha sacado tanto dinero de las ONPs y las AFPs que la gente tiene la plata guardada de manera pasiva, ¿no? Lo interesante es que estas cuentas en las que se deposita la ONP y el dinero de la AFP son cuentas que no pueden ser tocadas por ningún tipo de empresa a la que le debes. Así que si alguien te está ofreciendo una tasa interesante que te quiere mover de una cuenta que no puede tocarlo ningún tipo de, vamos a decir, acreedor que tengas, ¿no? A una cuenta donde te prometen pagarte bastante dinero, pero si vamos a decir, pues, decreta que tienes que pagar tus deudas bancarias y lo tienes que hacer, o te tocan tu plata de tu salario, o se meten con tus cuentas bancarias para que pagues. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces las personas hacen este análisis comparativo. Como es un cupo porcentual, generalmente el negocio de un país no está en pagarte 6 y 8% en su caso. Ese es uno. Generalmente hemos estado pagando entre 3% y hemos llegado a pagar hasta 6%. ¿Sí? Pero hay otras cosas que no te dicen. Para poder invertir en este tipo de activos financieros internacionales, pues no está, y hay otro concepto que aparece, se llama cupón nominal. El mínimo que puedes invertir en bonos soberanos, ¿cuánto es? Sí, 1.000 soles. Pero si inviertes 1.000 soles, pues evidentemente si tú sacas una tasa de interés, vamos a decir, ¿cómo le podemos llamar? Tasa de interés, no es una tasa de interés compuesta, una tasa de interés fija, podríamos decirlo así, no es mucha plata. La plata, o quienes invierten en estos activos financieros, son aquellas personas que traen esta cantidad de dinero. Ahí recién está bien. Pero además asumes gastos administrativos de representación, tienes que buscar un intermediador financiero cada vez que compras. O vamos a decir, para que compras los bonos o para que quieras meter los bonos, tienes que pagar al intermediario financiero, que va a cobrar siempre su comisión. Entonces tú tienes que saber bien manejar ese tipo de situación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos la cantidad de dinero real hasta aquí, se supone que el dinero tiene que estar en relación, lógicamente, ¿qué cosa? A nivel de precios. Entonces, es interesante para nosotros, definitivamente, que el nivel de precios se mantenga constante. ¿Por qué? Porque si el nivel de precios empieza a aumentar, ¿qué va a suceder con la cantidad de dinero real? ¿Alcanza o no alcanza? No alcanza. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Banco Central de la Reserva? Emitir más dinero. Pero para emitir más dinero, la regla es muy importante. Tiene que ser de manera orgánica.
no podemos utilizar la maquinita de cajas. Gracias a... ¿Quién nos enseñó eso? Ah, sí, menos mal. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Entonces, hay una sensibilidad del dinero a las rentas, de donde empezamos esta discusión. Eso significa que si el dinero que nosotros tenemos es muy sensible a la producción, ¿qué va a pasar entonces con la cantidad de dinero que nosotros tenemos que ofertar? ¿Aumentará o disminuirá? Aumentará. ¿Por qué? Porque la gente evidentemente está cada vez más comprando. Necesita más efectivo para poder comprar más bienes y servicios. Pero también tiene este F sub 2. ¿Qué es el F sub 2? Es la sensibilidad del dinero real a la tasa de interés. ¿Y a quiénes afecta esto? ¿Me entendiste? Entonces, quiere decir, si en la economía existe más sensibilidad del dinero real a la tasa de interés, ¿esto qué significará? Que la gente ahorrará más cantidad de dinero. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema acá? ¿Por qué no se puede llegar justamente a estimar la oferta de dinero por la demanda? Porque siempre estamos en estos porcentajes entre el efectivo y los depósitos a la vista. Si la gente gastara toda su plata en comprar bienes o servicios, sería mucho más fácil estimar la demanda de dinero. Pero como está depositándolo a la vista, el Banco Central de Reserva controla esta situación. ¿Qué es lo que hace? Aplica lo que vendría a ser la tasa obligatoria de superencaje. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué significa? Que para poder estimar la demanda de dinero, el Banco Central de Reserva se va a enfocar en el currency, este de acá. Entonces le vamos a llamar, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Cómo se llama ese símbolo, Diego? Teta. ¿Ah? El teta multiplicado por la cantidad de depósitos a la vista que exista. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que nosotros sabemos que los bancos no lo van a retener dentro de sus arcas. ¿Cuál es el principal negocio del banco? La colocación de créditos. Y si colocas créditos, entonces, toda persona que ha recibido un crédito va a requerir más dinero o menos dinero. Si a ti te presta el banco, tú le pagas, si te presta 1.000 soles, ¿le pagas 1.000 soles? No, intereses. ¿Me ha entendido? Sí. Vamos entonces rápidamente. Acá están las fórmulas, ya no las voy a revisar. La primera fórmula del multiplicador del dinero real, ¿sí? Es 1 entre la sensibilidad del dinero real a la renta. ¿Está bien? ¿Está bien ahí? ¿Sí? El otro tendría que ser, ahí lo ve usted. ¿Qué ve usted? Perdón. ¿Qué es lo que ve usted? B38. ¿Qué es B38? Sensibilidad del dinero real a la tasa de interés entre la sensibilidad del dinero real a la renta. Nótese que pasa un efecto muy interesante. Acá aparece que la cantidad de dinero real de los bienes y servicios que estamos perdiendo por el multiplicador de la tasa de interés por la tasa de interés se recupera con el multiplicador de ¿qué cosa? Del dinero real a la tasa de interés. ¿Ya? Bien. Ahí nos da un resultado, ¿cuánto? Fíjate con estos resultados que tenemos. Nótese usted, la sensibilidad del dinero real a la renta es altísima. No, ¿no? Es casi normal, ¿no? 0, 1 no es nada, ¿no? La sensibilidad del dinero real a la tasa de interés es baja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a construir acá, entonces, otra vez volvemos. La curva del M, que nos la ven también así. ¿Qué significa entonces?
Cuanto más baja es la tasa de interés, menor es el nivel de Relación directa. claro, positiva y directa. Y cuanto más sube la tasa de interés, mayor es el nivel de producción. ¿Estamos bien? Entonces vamos a hacer esto. Ya tenemos acá los resultados. Nótese usted que aparece la sumatoria. Ya debe aparecer como resultado. Usted automáticamente, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? El valor de 999.860 se divide entre ¿cuánto? Entre 5. El valor de la tasa de interés dividida entre 5 partes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. La regla entonces dice, cuanto menor es la tasa de interés, menor debe ser el nivel de producción. Muy bien. ¿Cuánto es la tasa de equilibrio? Aparece en el medio. ¿Lo ve, nota usted? ¿Está bien? Sí. Entonces, acá se reduce la producción cuando se reduce la tasa de interés. Cuando aumenta. Perdón, cuando aumenta la tasa de interés. Gracias. Entonces pasamos de 0.14, 0.17, 0.20. ¿Estamos bien? La producción está aumentando o disminuyendo. Entonces acá tenemos un registro, ¿cierto? Ahí la fregué yo. Ya, listo. Acá no creo que toque nada, ¿no? Pero estaba ahí. Está bien. Listo. Tenemos entonces los dos resultados. Vamos a pasar acá de una vez. Puedes hacerlo por separado, puedes juntarlo acá. Yo prefiero ya hacer juntarlo acá, pero puedes presentarlo por separado. Sí. Disculpe, estaba bien anteriormente. ¿Sí? Sí, porque ahí sería relación directa para los dos. Claro, ahí mientras uno. Está bien, pero cuando la tasa de interés es pequeña, la producción es baja. Pero si se da cuenta Claro, para el eso segundo miembro, si al aumentar lo que es el producto, la tasa de interés tendría que disminuir. Pero ahí estamos. A ver. Estamos en la curva de Lehmann, ¿cierto? LM. Ah, excelente. Sí, por eso estamos utilizando F. Ya, por eso estamos acá justamente en la parte de dice curva LM. Casi en vez de ya. Vamos entonces acá a pincharle 2 veces. Aparece seleccionar datos, ¿está bien? ¿Sí? Agregar. ¿Sí? Acá le escribimos curva LMT T1. ¿Está bien? Seleccionamos valores X, producción. Valores Y, tasa de IT. Aceptamos. Aceptamos. Lindo, ¿no? Ahí está. El primer gráfico de curva ISM bajo los estándares técnicos. ¿Sí? Analicemos. Veamos. Estamos por acá. Fíjate. ¿Sí? Parece ser un 0.16, 0.17, ¿no es cierto? Fíjate en esto. Ya con estos miles, terminamos la tasa. Qué aburrido. Fíjate. ¿Está bien? Fíjate hasta este punto de acá. Mira en el caso de la curva IS, ¿sí? Según los estándares. Son sensibles, ¿no es cierto? ¿Podemos impulsar la producción? Hacemos caer un poco la tasa de interés. Fíjese la brecha. Mira cuánto se incrementa. ¿Está bien? El equilibrio se encuentra lógicamente en esta economía originaria en 0.14 que genera 999.998. Muchas gracias. Nos vemos. Recuerden que tienen que trabajar los diferentes escenarios. Escúcheme bien. Escúcheme bien. No es chiste. ¿Ya? No me vais a presentar un trabajo mediocre porque ahí no hay nada, sencillamente. Así que evidentemente tiene que ser muy analítico. ¿Ya? Entonces macro 2, entonces macro 1. Fíjate que tienes un escenario en tiempo 1. ¿Está bien o no? ¿Está bien? ¿Ya? Tiempo 1. Y hay un escenario. Entonces, ¿qué te estoy pidiendo en cada caso?
que hagas cambios. ¿En qué vas a hacer cambios? Fíjate los valores que puedes subir en pantalla. Protección marginal a consumir, sensibilidad de inversión a la renta, sensibilidad de inversión a la tasa de interés. ¿Qué más? Tasa de interés, ¿no es cierto? Necesito que hagas cambios, que juegues. ¿Sí? No me preguntes cuál es el mínimo. Hay dos cosas que podrían llevarte a hacer un buen trabajo. La primera, tratar de explorar los diferentes escenarios. Leer casos importantes, tratar de representarlos aquí en este modelo. Seguramente tu maestro, ningún maestro en macroeconomía ha enseñado a crear un así de eso. Yo te he enseñado. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? Pregúntale a quien quieras. A todos los maestros de macroeconomía. A inclusive al profesor más anterior, ninguno te enseña a crear eso. ¿Sí? Entonces, esto significa que necesito que tu trabajo sea explorar diferentes escenarios, buscar situaciones, que tú las contrastes. Yo, este momento, tengo clase con ustedes, así que vas a descansar, porque tienes chamba. ¿Está bien? El trabajo se presenta para el día... ¿Qué día nos toca? Miércoles. ¿Ya? Para el día miércoles. Estamos miércoles y es una semana entera. Trabajos copiados, similares, olvídate, ni se te ocurra. Prestar trabajo no es una opción. Que le cambies el párrafo, no lo hagas. No seas tonto, no seas tonta. Cuidado, te castigo, por si acaso. ¿Sí? Sí. Porque para el día miércoles vamos a